Arrancamos. Hola, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien, eh, muy asertivos de pronto a esta capacitación que vamos a hablar en el día de hoy de los impermeabilizantes. Vamos a tratar el tema de tratamiento de sustratos contaminados con asfalto, con manto asfalto desgastado. De todas maneras, cualquier pregunta que tengan, por favor por el chat o levantan la mano y empezamos a hacer la claridad. Yo soy el ingeniero Rodolfo Jiménez, este es el correo mío pues, de contacto. Trabajo con la empresa que fabrica los productos Ruber, especialistas en impermeabilizantes elaborados con caucho granulado y pues dándole las gracias aquí pues a Home Center por este espacio tan pertinente y adecuado para nosotros de pronto compartir con ustedes toda esta temática relacionada con la impermeabilización. Bueno, vamos a hablar un poquito del manto asfáltico. La idea de muchos en los procesos de impermeabilización estamos utilizando el manto asfáltico. Entonces, es una herramienta muy expandida y difundida en nuestro proceso de impermeabilización. Y existen muchos mantos asfálticos, algunos de menor calidad, otros de mejor calidad. Hay algunos que son ya con el adhesivo para aplicarlo sin necesidad de calor, autoadhesivo. Hay otros que sí requieren calentamiento, hay unos que tienen en la parte de encima una pequeña película de aluminio, otros tienen una especie de arenas, es como la materia prima para hacer la teja shingle. Bueno, muchas aplicaciones y muchas variedades, muchos precios se encuentran pues en el mercado muy disponibles. Bueno, un manto asfáltico es un material flexible a base de asfalto, como dice. Ya ustedes saben que si es a base de asfalto, pues contiene productos derivados del petróleo. Y los productos derivados del petróleo, pues tienen una cantidad de solventes orgánicos y tienen parafinas, bueno, una cantidad de compuestos. Eso es el asfalto. Diseñado para impermeabilizar y proteger superficies de edificaciones. Se usa principalmente para evitar filtraciones de agua en techos, terrazas y otras áreas expuestas a la intemperie. Bueno, dicen que el manto asfáltico está compuesto por varias capas, generalmente de asfalto modificada con polímeros, que se adhieren en la superficie mediante un proceso de pegado o calor. Existen diferentes tipos pues, de mantos asfálticos con aditivos. Como yo les decía ahorita, ustedes en el mercado consiguen mantos asfálticos de los que ustedes quieran, de los milímetros que ustedes quieran, eh, del tamaño que ustedes quieran y con todas las calidades. Los proveedores pues tienen sus propias garantías y su propio mercado para de pronto aplicar este producto. El tema que vamos a tratar hoy es más que todo las superficies que nosotros vamos a impermeabilizar, pero que ya tienen un manto dañado, un manto ya con porosidades, un manto que se despegó, un manto que tiene ya problemas y que el agua ya se me está filtrando y se me está convirtiendo en un problema de humedad. Bueno, vamos a hablar un poquito de por qué se deteriora el manto asfáltico o qué pasa con estos materiales. A ver, como yo he hablado en otras capacitaciones relacionadas con la impermeabilización, no hay un material milagroso, un material que digamos, este es el material más adecuado y pertinente para
suplir una necesidad de impermeabilización. Resulta de que yo he dicho de que nosotros estamos en una zona en el planeta donde tenemos microclimas. En las diferentes regiones del país, nosotros podemos estar a temperaturas menores de 20 grados, 15 grados, 8 grados, y a las 4 o 5 horas podemos estar a una temperatura de 30 grados. Entonces los materiales sufren mucho. ¿Por qué? Porque los materiales están sufriendo elongación, están sufriendo contracción y están presentando de pronto cambios en su estructura molecular debido a las condiciones climáticas. Entonces, todo esto afecta a los materiales. Y hay de materiales a materiales. Por ejemplo, el manto asfáltico tiene ese problema. ¿Cuál es el problema? Que cuando está sometido a alta radiación solar, a alta frío, él se va a expandir y se va a, a dilatar mucho, a contraer. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es como cuando nosotros cogemos una lámina de zinc y empezamos a flexionarla en ella hasta que la debilitamos y se revienta. Lo mismo le pasa a la estructura molecular de los compuestos del manto, que son, como les decía al principio, están formados por parafinas, por breas y una cantidad de aditivos que le echa el que fabrica el manto asfáltico para poderle dar las propiedades que se requieren, tanto de procesabilidad, de elongación, de durabilidad y todo lo que se requiere en el proceso de un producto para la impermeabilización, que sea altamente hidrófobo. Bueno, una de las desventajas que tiene el manto asfáltico, viéndolo, ustedes que son los expertos en la aplicación de este tipo de membranas, se van a dar cuenta que aplicarlo es difícil. ¿Por qué? Porque requieren de calor. Y lo que se llama el concepto que nosotros tenemos de adhesión, que se llama el footprint, o sea, la pisada, el asentamiento del producto, no queda 100% aplicado porque él no es una membrana líquida, donde cuando ustedes aplican una membrana líquida, ya sea pues acrílica, una poliuria, otro impermeabilizante líquido, toda la superficie se garantiza que el 100% queda totalmente impregnada. El manto no. Por mucho que usted lo asiente, por mucho que usted trate de sopletearlo para que quede bien adherido, siempre van a haber puntos que no van a quedar bien adheridos, ¿no es cierto? Entonces, es algo que de pronto más adelante en un sustrato se va a presentar problemas porque se van a bombar, va a empezar la migración de agua por ahí, con los cambios climáticos de los que les estoy hablando, el manto va a empezar a flexionar, a contraerse, hasta que al último se va a despegar o se va a craquelar. Entonces, es de pronto la imagen que ustedes están viendo acá. El manto asfáltico se deteriora por diversos factores, como les estaba diciendo, incluyendo la exposición a la radiación UV. Compañeros, vea, lo que son la radiación UV que genera una gran oxidación o aceleramiento al proceso oxidativo, junto con el agua, que es un oxidante fuerte, eh, van a deteriorar cualquier material. Pongan ustedes un pedazo de lámina a la intemperie y verá lo que le pasa a los 15 días. Pongan un pedazo de concreto, bueno, lo que ustedes tengan, y déjenlo a intemperie un tiempo y verá los cambios de oxidación que son visibles. Entonces, los procesos de impermeabilización o el material que nosotros elijamos o la forma como nosotros vamos a aplicar estos materiales, como se los decía en otras ocasiones, más del 95% requiere de la preparación del sustrato. ¿Para qué? Para poder que este sustrato me acepte este nuevo material. Son dos cosas claves que de pronto ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de impermeabilizar. Lo primero, preparación de ese sustrato. Y lo segundo, pensar que hay que hacer unos mantenimientos preventivos en un tiempo pertinente. Que cada cuánto tiene que hacer un mantenimiento preventivo en un proceso de impermeabilización. Aproximadamente cada año. Es lo recomendable. ¿Para qué? Porque es que las membranas que ustedes apliquen, ya sean líquidas o sean pues utilizando estas telas o el proceso que ustedes hayan utilizado, requieren con mucha
pertinencia, diría yo, el mantenimiento para que se conserven en el tiempo. Porque mire lo que les decía al principio, no hay materiales milagrosos o materiales que sean perpetuos. Totalmente no existen en esos procesos. Y por lo regular, siempre vamos a necesitar hacer impermeabilizaciones. Siempre vamos a necesitar. Y lo mejor para evitar costos grandes en un proceso de mantenimiento de una edificación, de una azotea, de lo que ustedes estén trabajando, es mejor hacer o decirles al cliente, muchachos, vea, necesitan hacer este mantenimiento preventivo, este plan de mantenimiento preventivos. Sería muy bueno que de pronto en otra ocasión yo les pudiera dar un plan de mantenimientos preventivos de tal manera que ustedes se lo puedan ofrecer a los clientes para poder tener la oportunidad de decirles, vea, es que esto es lo que hay que hacer cuando apliquemos este tipo de materiales. Bueno, entonces aquí hablábamos de los cambios de temperatura, que es de pronto lo que daña más los materiales. Los materiales, casi ningún material en la naturaleza, en el tiempo, tiene, es incambiable a los cambios térmicos. Todos los materiales van a sentirse afectados de alguna u otra manera. Y sobre todo, por ejemplo, los materiales que nosotros, los seres humanos, hemos construido o que diariamente estamos transformando, como es el concreto, las estructuras de madera, las estructuras metálicas, todos van a tener cambios generados por la temperatura. La humedad. Recordemos que, como les decía, la humedad es lo que estamos hablando y es lo que estamos tratando en estas conferencias de tener como una manera adecuada, apta para nosotros poder evitarla y hacer que nuestras estructuras, nuestros edificios, nuestras casas no se deterioren con facilidad. Y aquí hablamos de los mantenimientos. Entonces, como les decía, tener un plan de mantenimiento adecuado para poder darle durabilidad a los trabajos que nosotros realicemos. Y lo último de lo que hablan aquí es la calidad de la instalación. Cuando hablan aquí de la calidad de la instalación, es, bueno, ¿cómo lo instalé? Si lo sopleté adecuadamente, si lo adherí como era, si hice la limpieza profunda de la que se habla en el momento de hacer una impermeabilización, de aplicar una membrana. Es bien importante. Bueno, vamos a hablar aquí acerca de qué hacer cuando nosotros vamos a hacer una impermeabilización y nos encontramos con un manto como el que están viendo ustedes en la diapositiva. Nos contrataron y nos dijeron, vea, hombre, es que se me está filtrando el agua. Yo necesito arreglar esto. ¿Usted qué me recomienda? Tengo que retirar ese manto, tengo que poner otro producto o tengo que ponerle otra vez manto. Dígame qué tengo que hacer para poder arreglar mi problema, porque es que se me está mojando la casa y se me va a dañar mi estructura, me va a dañar el televisor, me va a dañar mis muebles, las goteras. Estamos en invierno y estoy desesperado, pero necesito una solución muy proactiva y que sea eficaz, de que yo no vaya a perder de pronto mi platica haciendo una inversión aquí y que después no me sirva. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que aplicar lo que yo llamo los detectives de la impermeabilización. Muchachos, compañeros, señores constructores, el mensaje que yo les doy con esto que les estoy diciendo es muy claro. Cuando ustedes vayan a visitar una azotea, vayan a visitar eh, algún sustrato que ustedes vayan a impermeabilizar y si se encuentran con manto, observen el estado de ese manto. A veces ustedes cuando se pasean por esa plancha, por esa azotea, por esa cubierta, sienten inmediatamente el chorro de agua por las juntas donde pegaron el manto que está saliendo. Es porque ya ese manto está deteriorado, está despegado. Dice aquí que la preparación de un sustrato con manto asfáltico deteriorado implica varias etapas claves para asegurar una buena adherencia.
y durabilidad del nuevo sistema de impermeabilización. Eh, Enseguida vamos a hablar etapa por etapa. ¿Por qué? Porque es que la esencia, el corazón de esta capacitación del día de hoy está muy enfocada en qué hacer cuando nos encontramos con este tipo de problemas y que queremos de pronto garantizar una impermeabilización y que de pronto el presupuesto que tiene el cliente, pues ustedes tienen que adaptar el tipo de material que van a usar para esa nueva impermeabilización. ¿Qué hacer? ¿Qué hacerle a ese sustrato para que de pronto eh, me quede apto y que me reciba el nuevo producto? Porque, bueno, es que, a ver, hombre, es que yo veo que ese manto está muy deteriorado, pero es que el cliente tiene bajo presupuesto y él me dijo que le arreglara eso con lo más barato, porque a veces puede suceder, pero a veces lo más barato sale caro. No, vea, yo vi que venden una emulsión asfáltica muy barata y ¿por qué no me le echa de eso? Para arreglarme todas esas goteras, a ver si no me sigo mojando, porque a veces la gente pues opta por cree que lo más económico, se van a economizar de pronto unos pesitos, pero más adelante se van a dar cuenta de que así no era, porque el problema de pronto va a seguir persistiendo y lo más seguro es que siga persistiendo si no se hace técnicamente. En esta parte de las etapas, para de pronto identificar qué tipo de producto voy a usar y si sí lo puedo usar en las condiciones en que me encontré mi techo con manto asfáltico, entonces tiene que ver con lo siguiente. La primera etapa es retirar el manto asfáltico deteriorado. Ojo, el manto asfáltico que yo encuentre ya calcinado, craquelado, eh, tostado, como se dice, porque a veces cuando nosotros colocamos manto asfáltico en una superficie, hacemos el zócalo con el manto asfáltico, perdón, algunas veces ranuramos el muro y lo metemos como una cobijita ahí adentro y lo tapamos de pronto con brea líquida o con emulsión asfáltica o con algún producto siliconado. Esa zona de ahí, por lo regular, eh, empieza cuando se craquela por los cambios térmicos de la radiación solar, empieza a cambiar el material y a volverse un cacho, como se dice, a tostarse, él se despega. Todo lo que nosotros encontremos deteriorado en el manto hay que retirarlo. Que es un área muy grande y que hay zonas donde ese manto está muy adherido y eso no se despega por nada. Entonces, hay que tratar de utilizar equipos que tengan la capacidad de despegar lo que más se pueda si queremos hacer una muy buena impermeabilización. Porque es que si nosotros dejamos esto así, entonces la probabilidad de que se meta el agua por la zona donde no tratamos adecuadamente es muy alta, ¿no es cierto? Sin embargo, sin embargo, si el manto ustedes lo ven en un estado, porque por eso le digo que hay que ser detectives de la impermeabilización. Si no está tan deteriorado, solamente hay una zona donde está muy deteriorado, se levanta donde está deteriorado y donde no está deteriorado, lo van a dejar así. Que ustedes hayan revisado casi que milimétricamente, palpando con sus manos, con sus herramientas especializadas, que el manto no vaya a estar despegado y que si esté, que de pronto no esté la superficie mojada debajo del manto. Muchas veces de pronto lo que hacen algunos aplicadores es que cogen y vuelvan a sopletear ese manto y queda adherido en falso. ¿Por qué? Porque la capacidad adhesiva del producto, después de haber aguantado tanto sol, así yo le eche candela como un berraco, pues él medio afloja, pero no va a tener la misma capacidad para adherirse al sustrato. Eso se va a despegar en un momentico. Bueno, eh, entonces limpiar a fondo la superficie, eliminando polvo, suciedades, escombros, cualquier material suelto que pueda interferir con la adherencia del nuevo manto. Muchachos, recuerden que en otras capacitaciones yo he dicho,
Hombre, hay sustratos que son demasiado calcinados. ¿Qué quiere decir calcinados? Que esa capa superficial que se tiene en la parte superior, pues valga la redundancia, se puede despegar muy fácilmente porque es arenosa, porque se calcinó por la acción de la radiación. Entonces a veces nos encontramos con eso, que vemos un manto, está por allá y resulta que cuando lo pegaron está en una superficie calcinada y ustedes lo despegan muy suave y se ve que en el manto está toda la tierra del sustrato pegada ahí. Entonces, ¿qué hacer ahí? Ahí hay que retirar ese manto y hacer limpieza profunda. A eso se refiere de pronto este ítem, limpieza profunda, ¿no es cierto? Para poder de pronto adherir el nuevo material. Aquí dice que se puede usar una espátula, un cepillo metálico o pulidora con copa grata, ¿no es cierto? Pueden también utilizar una copa de esas, eh, copa diamantada, para de pronto remover con facilidad los mantos deteriorados, de pronto ya que hay ahí, sin que se les embote, pues, porque estamos hablando de un material que tiene todavía un poquito de elasticidad o que ya está lleno de tierra, bueno, muchas cosas que se pueden enfrentar o de grasas. Eh, es muy importante que ustedes retiren toda esta cantidad de remanente de la anterior capa que utilizaron para la impermeabilización. También se pueden ayudar de una hidrolavadora, se pueden ayudar de sustancias químicas, como por ejemplo el ácido muriático, una solución de soda cáustica al 5% para remover todo eso y que el sustrato les quede totalmente limpio. Recuerden que si ustedes no limpian bien y aplican un producto nuevamente en un sustrato así, se les va a despegar. La limpieza, una buena limpieza, señores, les va a garantizar que ustedes tengan un sustrato apto para poder adherir. Una manera de, por ejemplo, ustedes para decir, bueno, ¿y cómo sé yo si el sustrato es apto ya para poder adherir? ¿O qué hago? Ustedes lo que van a hacer es van a coger un pedazo de cinta de esta gris, yo creo que yo ya había dicho esto en esas capacitaciones, de esa gris, lo van a pegar en la superficie que ustedes sacaron de lavar ya seca y van a mirar en el área de esa cinta que ustedes pegaron qué cantidad de arena se les viene. O si la cinta se levanta sin ningún problema, pues no quedó sucia. Porque lo mismo les va a pasar a lo que ustedes vayan a pegar ahí a cualquier cosa, ya sea manto, ya sea poliuria, ya sea un epóxico, ya sea poliamida, ya sea cualquier tipo de impermeabilizante que ustedes vayan a usar. Ustedes se van a dar cuenta si sí les va a pegar o no les va a pegar, para que lo tengan muy presente. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno, vamos a continuar. La segunda etapa es la reparación de daños. ¿Qué van a hacer ustedes aquí o en qué se van a fijar? Nuevamente les digo, compañeros, cuando ustedes se suban a una azotea, a una cubierta, lo que vayan a impermeabilizar, observen con detenimiento. Van a observar, ¿qué tienen que observar? Bueno, como estamos hablando de manto, pues ya hablamos del estado del manto. Ya saben que lo retiran o no lo retiran de acuerdo a cómo se encuentre. Deben de retirarlo sin miedo, porque ustedes son aplicadores profesionales y tienen el conocimiento respectivo para poder tomar esa decisión. Se van a dar cuenta de pronto en los desagües. Yo creo que en una intervención de esta dije, anden con una bola de cristal o un balín para que lo pongan en esa plancha, en esa azotea y miren a ver hacia dónde está la caída, para que el balín ruede hacia el punto donde debe estar la caída. Si el balín rueda hacia el lado contrario donde están los desagües, pues mi hijo, están habiendo emposamiento, el agua no está saliendo por los desagües como debe ser. Las caídas que tiene esa azotea no son las pertinentes, empezando por eso. Es ahí donde usted dice, no, pero es que esto no duró nada porque es que el agua se está emposando y el manto también tiende a dañarse, a agrietarse cuando se emposa mucho y se queda por mucho tiempo.
O también puede ser de que es una azotea donde no se suben siquiera a barrerla, a limpiarla, porque es también necesario. De pronto que los dueños del edificio, si es una, si estamos hablando de pronto de una cubierta de un edificio de oficinas o de apartamentos, donde hay tanques de agua, donde instalan de pronto los equipos ¿cómo es? Para el aire acondicionado. Entonces resulta que a los filtros del aire acondicionado no le hicieron pues por donde condensa el agua y todo eso cae arriba, encima de la cubierta, entonces eso se va a oxidar, se va a dañar. Toda esa parte técnica ustedes como expertos deben de tener en cuenta y muy presente para poder canalizar, para poder hacer el trabajo bien hecho y decirles qué es lo que hay que hacer. Recuerden que cuando tenemos superficies desniveladas que no tienen los peraltes de caída del agua por donde debe ser, ustedes tienen que decir, vea, es que a esto hay que hacerle un morterito. ¿Por qué? Porque mire que el agua no está saliendo adecuadamente por donde debe salir cuando llueve, los desagües. Entonces, por eso les recomiendo lo de la bola de cristal o un balín, para que ustedes cuando vayan a revisar se den cuenta de las caídas. Bueno, hay que mirar a ver si hay grietas. A veces de pronto debajo del manto hay grietas y ustedes no se dieron cuenta porque pues están tapadas. Y la persona que lo aplicó no hizo el tratamiento de grietas. Y recuerden que antes de aplicar cualquier membrana, ya sea una membrana sólida o una membrana líquida, las grietas hay que tratarlas. Y recuerden que en una capacitación hablamos de lo que son las grietas y son las fisuras, que las grietas están muy relacionadas con daños estructurales en una estructura, mientras que las fisuras son muy superficiales, que muchas de ellas se pueden presentar eh, por el fraguado del cemento, pues del concreto. Hay muchas situaciones por las que presenten grietas, por micromovimientos de la estructura, por asentamiento de las mismas, bueno, cualquiera de estas cosas, pero tienen que identificarlas. Observar de pronto que la parte de los zócalos estén en media caña para que de pronto el agua no se anide allá, o sea, no se quede allá detenida y eso genere de pronto un foco bastante probable de lo que se llama eh, humedades por capilaridad. Entonces, es bien importante que ustedes tengan en cuenta esto. Otro de lo que ustedes deben de arreglar allá, otra situación, es el emboquillado de los desagües. Hombre, hay que revisar esos emboquillados, de que realmente por ahí no se esté metiendo el agua, de que sí estén bien rematados, de que sí hayan utilizado los compuestos adecuados para hacer esto. Recuerden que para hacer esto se utilizan microcementos plásticos, siliconas o poliuretanos especiales de alta elasticidad. ¿Por qué? Porque recuerden que en esos tubos hay micromovimientos. Cuando el agua se está saliendo por ahí, esos tubos se mueven. Entonces, esos tubos no pueden quedar totalmente rígidos porque con el movimiento del agua en el tiempo, eso se va despegando, se revienta. Entonces debe ser un material que de pronto eh, quede un poquito, pues que se pueda mover y no se dañe. Es como cuando, yo siempre pongo este ejemplo, cuando por ejemplo ustedes el exhausto de un carro, ustedes saben que esos llevan unos cauchos y unos resortes especiales. ¿Para qué? Para que cuando el carro yo acelere, ese exhausto vibra y se tiene que mover, porque no puede quedar rígido, porque entonces se revienta. Es lo mismo, es algo parecido en la funcionalidad, para que lo tengan muy pendiente. Recuerden rellenar las grietas, los productos adecuados morteros, pues como le digo, microcementos plásticos o masilla. Y asegurar pues que las superficies queden planas y niveladas respecto a los desagües, para que de pronto el agua corra. Ustedes cuando estén haciendo un trabajo de estos señores, tienen que pensar mucho, mucho en hacia dónde va a correr el agua. Tienen que tener en cuenta todo esto para que de pronto el trabajo les quede bien hecho. Bueno, imprimación. Bueno, aquí dice que opcional, pero realmente yo la imprimación para mí
es fundamental en todo proceso que estén de pronto trabajando con concreto. Muchachos, recuerden que el concreto es una esponja. Yo ya lo he dicho varias veces, si ustedes observan el concreto en un microscopio van a ver una cantidad de túneles. Y el imprimante es de pronto lo que me va a solucionar el problema de tapar esos túneles. ¿Qué estoy haciendo yo al tapar esos túneles del concreto? Estoy evitando que el agua se aloje ahí. El agua ya no va a tener dónde alojarse. Entonces, como ya no tiene dónde meterse, pues ya se va a ir para otra parte. ¿Y esa otra parte cuál es? Pues los desagües que yo ya preparé y hice para eso. Nosotros contra el agua no podemos pelear, porque el agua como nos da vida, también nos puede generar desastres si nosotros no la canalizamos como es. El agua busca la salida siempre. Siempre vamos a tener eh, un momento por donde el agua se va a salir y se nos va a convertir en un problema. Y si yo no le doy orientación a esas corrientes de agua que se me generan en un techo, se van a ir por donde yo no quiero que se vayan y van a tener y van a estar en otro lado, donde yo no quiero que estén, generando daños. Entonces, es mejor no pelear con el agua y canalizarla como es en los techos, ¿no es cierto? Hombre, yo quiero que se me vaya por aquí y lo voy a hacer muy profesionalmente, las salidas. Y créanme que el agua no nos va a generar ningún problema siempre y cuando nosotros sepamos cómo tratarla. Por eso tenemos que aprender del agua, saber qué es el agua, qué hace el agua, qué genera el agua, ¿no es cierto? Y cómo es la fluidez, su densidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el agua se queda estancada? ¿Qué le hace a los otros materiales? Entonces, eso es bien importante saberlo para poder ser unos buenos aplicadores de impermeabilizantes. Aquí dice, en superficies lisas o en caso de manto asfáltico de bitumen modificado, se puede aplicar una imprimación para mejorar la adherencia. Entonces, eh, como he hablado en otras capacitaciones, el imprimante o sellante sirve para dos cosas. Primero, para tapar esas porosidades o sellarlas. Y segundo, es una interfase para ayudar a adherir la membrana impermeabilizante, el tipo de membrana que nosotros vamos a utilizar para poder hacer la impermeabilización. Algunas marcas de impermeabilizante de imprimación las diluyen en agua. Aquí hablan pues de una parte por tres partes de agua y se aplica con rodillo. Hay algunas marcas que lo venden así. El sellante que, por ejemplo, vende Ruber no necesita hacer eso. ¿Por qué? Porque de pronto yo como ingeniero químico pienso de que a veces en las obras no hacen la mezcla como es y entonces dañan el compuesto activo, el elastómero del sellante y no les va a ejercer el beneficio que necesitamos que realice. Es mejor que destapen el cuñete, el tambor en este momento y empiecen a aplicar el sellante así como viene, puro, sin diluir en nada. Estoy hablando de la marca de nosotros, el sellante Ruber Universal y parqueadero. Tenemos dos tipos de imprimante. Bueno, dejar secar la imprimación por al menos 6 horas. Hay marcas que, bueno, como a este le echaron tanta agua, pues yo me imagino que 6 horas, porque requiere que el agua se evapore para que pueda caer el elastómero. Los productos Ruber solamente requieren de 4 horas de secado y se dan 2 capitas de imprimante. Yo siempre he recomendado 2 capitas de imprimante. ¿Por qué? Porque, bueno, la primera capa, pues la idea es que selle, que ese sustrato chupó, sobre todo si hay un manto asfáltico por ahí que tiene, que está deteriorado, pero que todavía aguanta, entonces hay que imprimarlo, ¿no es cierto? Para poderle aplicar encima el nuevo producto y poderlo dejar que quede en óptimas condiciones de sellado. El sellado es muy, muy importante, como les decía, porque de pronto este imprimante tiene la capacidad de, de ingresar por las endijas más pequeñas, por los microporos. Créanme, con una buena imprimación nosotros vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza, compañeros. ¿Por qué? Porque pues, voy a evitar que el agua se filtre por esa porosidad y que en el tiempo se me genere lo que se llama una humedad por capilaridad, que son esos
mojados, esos parches de agua que aparecen a veces debajo de las azoteas, o cuando menos piensas, si es una edificación donde le pusieron drywall, entonces empieza a derretir el drywall y a salir la humedad y a caerse toda esa estructura de drywall que eso es como de yeso o algo así, entonces se daña fácilmente. Es bien importante, compañeros, que ustedes tengan en cuenta que la imprimación a veces dentro de estos procesos no es opcional, así como dice, pues, como estamos diciendo en esta presentación. La imprimación es mejor hacerla, no, es que por economizar una platica, que entonces me dijeron que no, que eche ese producto así encima a ver qué. No, yo les digo que es mejor que de pronto se curen en salud y hagan una imprimación. Así sea una capita, pero hagan imprimación porque es muy, muy importante. Recuerden que los materiales están sufriendo todo el tiempo cambios en el tiempo. Entonces, esa imprimación me va a ayudar mucho a mejorar esa resistencia a la humedad. Bueno, preparación de bordes. Dice aquí, si el manto asfáltico debe unirse a paredes o pisos, se debe preparar un área de solapamiento para asegurar la impermeabilización en esos puntos. Pero resulta que de pronto nosotros lo que estamos haciendo es retirando un manto y estamos utilizando una membrana líquida. Vamos a hablar de otro sistema. O sea, la situación que tenemos en este momento es que nos encontramos con una terraza, una azotea, una cubierta que tiene manto, pero el cliente ya no quiere que le pongamos más manto. Él quiere antes que le retiren ese manto o que le den el que esté bueno y que le echen una. Él aprendió de los procesos de impermeabilidad y dice, no, 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 échemele un impermeabilizante acrílico o epóxico, pero que sea una membrana líquida. Me parece mejor. Entonces ustedes lo que van a hacer es que esos zócalos o esas zonas o esos bordes donde está el manto, ustedes van a revisar la parte que esté despegada. Los que estén despegados lo tienen que retirar. Y con la nueva membrana, después de haber sellado, van a aplicar 2 manos del nuevo impermeabilizante ahí. Lo van a dejar secar siquiera 10 centímetros por encima del nivel de la plancha o de la azotea para que les quede bien bueno a lo largo, después de haber imprimado. Y como les decía yo, les recomiendo 2 capas de imprimante, ojalá capas atravesadas, para que nos quede bien bueno, ¿no es cierto? Aplicar imprimación en la zona de solapamiento. Lo que están diciendo aquí es que si eso lo estamos haciendo con manto, pues hombre, imprima. Antes de adherir ese manto, imprima mejor para que no le quede porosidades y no se vaya a ingresar el agua por ahí, ¿no es cierto? Colocar malla de refuerzo sobre membrana impermeabilizante. Bueno, hay una cosa acá, muchachos, vea, si ustedes de pronto quitaron un pedazo de manto por ahí grande y ustedes quieren que van a utilizar un impermeabilizante líquido, pero quieren nivelar ese hueco que quedó ahí, pues utilicen un poliéster, ¿no es cierto? Hay muchas mallas en el mercado para hacer reforzamiento de membranas líquidas. Entonces, utilicen una malla de poliéster, una malla de polipropileno, eh, algún tipo de malla, pues en el gremio de la impermeabilización se utiliza mucho el poliéster. Pues en el mercado de pronto se ve mucho eso. ¿Cuál es el problema del poliéster? Que el poliéster se entrapa mucho. Y al entraparse, pues el tiempo de secado debe ser un poquito mayor y pues déjalo secar muy, muy bien. ¿Qué cuánto tiempo? Pues, hombre, Elena, eso 4 horas más o menos para que la humedad salga y no quede entrapado. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a echarle y a echarle a eso, lo que va a pasar es que les va a ampollar. Y yo sé que muchos han tenido la experiencia de ampollar. Ve, esta vaina se ampolló, vea, mire las burbujas que le salieron. Entonces se convierte en otro problema también. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues dejar secar capas delgadas y empezar a aplicar, pues dándole el tiempo pertinente para que el producto no se les vaya a ampollar, hasta llegar al nivel pues, del manto. Ya luego de que ustedes tengan una, los daños, toda esta parte pues, de las reparaciones bien organizadas, deben de echar una capa general de la membrana.
Ojalá pues si estamos utilizando una membrana líquida a toda la superficie, incluso encima del manto. De pronto me van a preguntar, ah, pero es que si ese manto es de ese que tiene arena, entonces eso no pega ahí encima. Tienen toda la razón, eso no va a pegar, porque por lo regular esa arenosidad que tienen los mantos, eso se empieza a despegar, se empieza a erosionar con el tiempo. ¿Qué tienen que hacer? Limpiarlo. En la etapa de limpieza, cuando ustedes estén preparando el sustrato, tienen que retirar eso, retirar toda esa tierra, porque si le van a echar una membrana líquida, como estamos hablando, entonces no les va a pegar. Entonces deben de retirar esa arenosidad, no el manto, sino la arenosidad del manto, porque estamos hablando de una condición donde el manto esté muy adherido, pero y van a echar el sellante, perdón, la nueva capa encima, pero primero imprimando, ¿no es cierto? Lo que habíamos hablado. Bueno, colocar la malla de refuerzo sobre la membrana impermeabilizante cubriendo la unión entre la pared y el piso. Están hablando aquí de los zócalos. Cuando ustedes estén preparando zócalos y la quieran reforzar de pronto con membrana, pues con malla, pues deben de imprimar muy bien para que eso les quede bien rematado, ¿no es cierto? Aplicar una segunda mano de membrana impermeabilizante para asegurar una adherencia completa y una impermeabilización duradera. Después de que ustedes de pronto hayan hecho todas las reparaciones, hayan hecho los emboquillados, hayan imprimado, todos los detalles, yo les sugiero que le echen una capa general de producto, membrana. Como les dije, ya sea acrílica, ya sea epóxica, de acuerdo al presupuesto del cliente. Ruber vende pues el impermeabilizante acrílico modificado con partículas de caucho, muy bueno para este tipo de trabajos, muy compatible con el manto. Incluso nosotros, dos capitas del producto de nosotros reemplazan el manto asfáltico. ¿Por qué? Por la alta resistencia que tiene pues el caucho a la intemperie, a los cambios térmicos. Entonces recuerden que cuando nosotros elegimos un material para una buena impermeabilización, tenemos que tener en cuenta que, hombre, que ese material sí tenga resistencia a los cambios térmicos. Lo que yo les había hablado al principio, estamos en el trópico y el trópico es demasiado cambiante en los climas. Tenemos microclimas. Entonces en la mañana frío, en la tarde calor y se la pasa así todo el tiempo. Con mayor razón, nuestros materiales requieren mantenimientos preventivos cada año, al menos. Eso lo recomiendo yo. Recuerden que ahorita les hablé de un plan de mantenimientos, que de pronto es muy bueno tener un check-in, algo así, que de pronto yo pueda decir, ve, yo le recomiendo que le hagamos estos mantenimientos, como cuando uno compra un carro nuevo. Vea, hombre, en la agencia le dijeron que usted tiene que traer este carro a hacer revisiones cada 4 meses o yo no sé, bueno, lo que sugiera el fabricante del carro, porque si no, no le damos garantía. En la impermeabilización es lo mismo. Qué pena, pero eso es una membrana que tiene esas condiciones y todo esto. No es que sea mala ni es que los materiales se le vayan a deteriorar, sino que requiere de mantenimientos. ¿Por qué? Porque los cambios climáticos donde nosotros estamos son muy agrestes. El frío, el calor, y de pronto la gente le da por subirse a la azotea a hacer el asadito, o de pronto es una azotea de una edificación donde los conserjes suben permanentemente y llevan escaleras a subirse por allá a revisar el nivel de los tanques, y esas escaleras tienen puntas metálicas, a veces si se clavan en la membrana y le hicieron un hueco, entonces ya se empieza a filtrar el agua por ahí, y miren pues, y son casos de la vida real lo que le estoy diciendo. Situaciones, y yo sé que muchos allá están pensando, sí, a mí me ha pasado eso, sí, eso pasa, tal cosa. O se subió una señora con unos tacones bien puntudos por allá a la azotea y rompió la membrana. Entonces, también eso pasa. O una silla de esas metálicas la subieron a la plancha, a la azotea, que no tenía los taponcitos de caucho por debajo y rompió la membrana. Entonces no quiere decir de que el producto sea malo el que aplicaron, sino que se dañó. Hablemos, por ejemplo, de una poliuria. Si usted le hace todas las condiciones de lo que yo le estoy hablando, se le daña. Y la poliuria es muy buena. O una membrana de esas de PVC.
también le puede pasar eso. Si usted la rompe con un tacón, la rompe con una silla, créame que se dañó y no es que sea malo el material. Ah, es que esos impermeabilizantes tan mal. No, yo pienso que es en el momento de yo aplicar una marca de un impermeabilizante, debo de atender directamente las fichas técnicas de lo que dice el fabricante. Por ejemplo, Ruber, cuando nosotros vendemos estos productos, ¿qué hacemos? Hacemos asesoría técnica e insistimos y persistimos en la lectura de las fichas técnicas para que lo apliquen adecuadamente y como es. Entonces, para que lo tengan muy presente, señores. Bueno, necesitamos acá hacer una serie de recomendaciones que son bien, bien importantes a la hora de nosotros hacer la impermeabilización. Recuerden que una impermeabilización es a ver, no es un gasto, es una inversión que estamos haciendo para proteger nuestras estructuras. Recordemos que nuestras estructuras, los trabajos que nosotros realizamos, eh, pues son costosos y por eso la gente invierte en procesos de impermeabilización para evitar su deterioro a través de la erosión generada por el agua, por muchos factores climáticos, del clima, lo que llamamos condiciones no controlables que se nos salen de las manos. Nadie puede controlar el clima, es imposible. Nadie puede controlar la erupción que genera el agua. No la podemos controlar, pero sí la podemos encauzar, sí podemos darle de pronto una manera de nosotros poder eh, deshacernos de ella de una manera adecuada y respetuosa, porque al agua hay que tenerle respeto. Tenemos que respetarlo porque pues gracias al agua vivimos, ¿no es cierto? Pero nuestras construcciones pues, no pueden estar todo el tiempo mojadas porque se van a deteriorar. Pero les digo, hay que saber un poquito acerca de lo que es el agua, que es bien importante. Aquí nosotros nos tenemos que dar cuenta que una construcción que está sometida permanentemente eh, a condiciones pues atmosféricas, como los decía, a humedades, es necesario protegerla. Y la manera de protegerla es pues todo esto lo que yo les estaba hablando, lo que les he estado diciendo, que de alguna u otra manera mejoran de pronto nuestra convivencia con el agua. Como les decía, no podemos ponernos a pelear con el agua y güey madre, a echar madres, sino más bien con mucho respeto hacia ella. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, hay zonas del país donde cae un aguacero y la gente ni siquiera pensó en que los caños están taqueados y que el agua tiene que correr por ahí. Qué pena, pero el agua no va a respetar, el agua se mete por donde esté. Y si le tocó llevarse una casa, llevarse un carro, llevarse todo eso porque no tuvo por dónde meterse adecuadamente, lo hizo. Así es el agua. Entonces la gente se lamenta y nosotros somos culpables. Hombre, si yo sabía que iba a haber una zona de lluvias, una zona de abundante agua, hombre, pues al menos en mi cuadra, pues tengo que tener los caños destaqueados para que el agua pueda correr, las canoas de mi techo destaqueadas de las hojas que caen para poder de pronto que el agua corra con tranquilidad y no me afecte a mí. Porque si esa vaina se rebosa el agua en el techo y tengo un techo de madera y el agua pesa mucho, la densidad del agua es uno. Entonces empieza eso a llenarse de agua y ¡pum! Se cayó el techo. Es los desastres. Nosotros podemos prevenirlos. ¿Cómo? A través de los mantenimientos preventivos. Entonces hay que generar conciencia, que a veces nosotros los latinos somos muy dados que cuando nos pasaron las cosas, ahí sí es cuando venga aquí los señores de la impermeabilización para que me arreglen este problema, ya no a prevenir, sino a corregir. Y es muy, muy, muy aburridor y costoso, porque es que es costoso yo tener que corregir por no haber hecho un mantenimiento preventivo antes de tener que hacer una inversión alta para poder arreglar lo que ya me pasó. Entonces aquí hay un recorderis que dice realizar pruebas periódicas de calidad
de las membranas de impermeabilizante. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que realmente las membranas que yo voy a utilizar sí tengan resistencia al desgarre, resistencia a la tracción, que sí sean hidrófobas, o sea, que sean membranas impermeables, que tengan flexibilidad, que no se craquelen. Por eso yo le digo, en el momento de yo hacer una inversión, tengo que mirar muy bien qué tipo de material le voy a usar. Nuestros productos Ruber tienen una gran resistencia al desgarre. Pues tenemos certificaciones de permeabilidad donde demostramos que nuestras membranas son totalmente hidrófobas y tienen alta flexibilidad. Entonces, eso es lo que tienen que mirar. Y uno de los parámetros muy importantes es que en el tiempo, con los cambios climáticos agrestes, no se craquele. Esto quiere decir de que esas membranas no vayan a tener de pronto que yo las apliqué ya a los 6 meses, voy y me asomo a la azotea y eso haga de cuenta una telaraña, totalmente craquelado y degradado. Y total, se volvió como un vidrio, se entiesó y se reventó, porque eso pasa. De pronto alguien alguna vez me preguntaba, venga, yo no puedo poner una capa de cemento puro ahí para de pronto yo hacer una impermeabilización. Yo le dije, eso no se puede porque el cemento se endurece casi al nivel del vidrio y se parte, se tarja. Entonces no va a tener, no, el cemento solo no es un impermeabilizante. Y muchos hablan de que, bueno, pero entonces al concreto cuando estoy armando mi encofrado, bueno, lo que yo estoy haciendo, no le puedo echar aditivos impermeabilizantes. Sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque el cemento concreto pierde resistencia. Entonces, ustedes saben que cuando preparan una mezcla de concreto le echan acelerantes de secado, bueno, lo que llaman sustancias para ayudar a fraguar, para evitar de pronto lo que se llama las burbujas o los puntos vacíos. Bueno, una cantidad de cosas que le echan al concreto. Y si ustedes le echan, no es que echémosle acronal o echémosle este producto que vende esta marca que es buenísima, pero están quitando resistencia. Y si hay algún ingeniero civil aquí, que me diga si es así o no es así. Entonces, es muy peligroso. Bueno, mantener un buen sistema de drenaje para evitar la acumulación de agua, es lo que yo les decía, compañeros. Vuélvanse unos detectives de la impermeabilización. Observen todos estos parámetros, las caídas, todo esto. Revisar regularmente los drenajes y realizar mantenimiento para asegurar su funcionamiento. Recuerden que el agua, ella no nos va a pedir permiso de que veamos a meter por aquí, no señor. El agua cayó y se va por donde encuentre salida. No le importa dañar tal cosa. El agua cuando se mete en una montaña y empieza por dentro a mover la tierra, le digo que se viene el barranco con casa y todo lo que haya construido ahí. Por eso los calculistas, los que estudian el suelo, tienen que darse cuenta de la capacidad de absorción de agua de esos terrenos, para que lo tengan muy en cuenta. No aplicar la membrana impermeabilizante en condiciones ambientales ambientales o de sustrato extrema, temperaturas muy bajas o altas. Ya esto lo habíamos hablado pues en otras capacitaciones. Nosotros tenemos que tener en cuenta todas las condiciones climáticas para poder nosotros hacer una muy buena impermeabilización. Entonces, espero que tengan en cuenta todo esto. Les agradezco mucho por su participación y yo creo que en otra ocasión nos estaremos viendo nuevamente para hablar de los productos de impermeabilización. Ruber, pues, productos del caucho, está a toda su disposición tenemos aproximadamente 14 productos para impermeabilizar y los pueden encontrar en las tiendas de Home Center, la página web. Allí estamos para servirles y esperemos que esto les haya servido para sus labores del día a día. Muchas gracias. No sé si de pronto tienen alguna pregunta. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a través del chat o levantando la mano para nosotros poder activar el micrófono.
Hay una pregunta en el chat, Rodolfo. Listo.